Muy buenos días a todos. Le doy la cordial bienvenida a esta clase de la Torá te confronta. Hoy, junio 20 del 2026, y hoy nuestro estudio está titulado Yeshua maldijo la higuera. Esta es su servidora, Sharon Rivera, y nuestro pastor Miguel Acosta de Rosa de Sharon Messianic Ministry, que le damos una bienvenida a todos ustedes y les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de Rosa de Sharon Messianic Ministry para que puedan compartir y darle like a todos nuestros servicios y puedan bendecir a otros en este proceso de aprender de lo que es la palabra del Señor. Así que yo le doy la bienvenida al pastor Miguel Acosta. Bienvenido, pastor. Dios les bendiga, Shabbat Shalom, espero que todos estén bien. Y vamos a tener un tiempo de estudio sobre la higuera en este día, donde Yeshua HaMashiach, a través de su guianza con su espíritu, nos va a llevar a tomar y ver y organizar nuestros pensamientos a base de este estudio para glorificarlo y exaltarlo a Él, conociendo más profundamente lo que significa esa higuera en este tiempo. Amén. Amén, gracias, pastor. Ahora antes de comenzar, vamos a orar, vamos a pedirle y entregar todo este estudio en sus manos para que sea Él el que ¿verdad? Glorifique en nosotros, humildemente, que nos utilice como siervos de Él para poder llevar esta clase de una manera especial. Que sus bendiciones estén con nosotros, que estemos bendecidos para que podamos decir lo que Él quiere decirnos por medio de nosotros. Así que Padre eterno, sabemos que estás gozoso porque estamos aprendiendo de tu palabra, estamos gozosos porque tú eres el que haces todo, Señor, posible en nuestras vidas. Te doy gracias por las cosas que estás haciendo en nuestra familia, en todos, en ellos, Señor, los cambios que tú haces, Señor Padre, porque tú eres un Dios no eres el Dios, eres el Dios de lo imposible, papá, Señor, y que haces cosas y rompe toda cosa en los cielos, Padre amado, para que esta bendición se baje para nosotros, para tus hijos. Así que yo te doy gracias, papá, Señor, y seas tú, Señor, bendiciéndonos en este tiempo de estudio de la Torah. Vamos a darte una alabanza para que antes de comenzar los cielos se limpien y todo. Así que los bendecimos y que ustedes también puedan ser bendecidos con esta alabanza. Disfrútenla. Bajo la sombra de mi temor, donde nadie me podía hallar. Tú me miraste, conociste mi corazón antes de hablar. Oh Jesús, me ves tal como soy, sin pretender por dónde voy. Tu mirada me dio libertad y en tu voz encontré mi hogar. Me viste bajo la higuera, tú me viste no como a cualquiera. Me llamaste por vez primera y mi alma se rindió a tu manera. Tú conoces cada secreto y aún así me dices pídeme. Me viste bajo la higuera y me dijiste ven, sígueme. No hay rincón que tú no puedas alcanzar, ni sombra donde tú morías.
La historia entera ya estaba en tu mirar. Y aún así me enseñas maravillas. Oh Jesús, me ves tal como soy, sin pretender por dónde voy. Tu mirada me dio libertad y en tu encontré mi hogar. Me viste bajo la higuera, me viste no como a cualquiera. Me amaste por vez primera y mi alma se rindió a tu manera. Tú conoces cada secreto y aún así me dices pídeme. Me diste bajo la higuera y me dijiste ven, pídeme. No hay nada oculto, todo puedes ver. Tu luz me alcanza, me hace renacer. Me viste, me llamaste, me hiciste y ahora en tu presencia servir. Me viste bajo la higuera, tú me viste no como a cualquiera. Me llamaste por vez primera y mi alma se rindió a tu manera. Tú conoces cada secreto y ahora sí me dices, pídeme. Me viste bajo la higuera y me dijiste, ven, sígueme. Él nos ve, no hay nada oculto para Él, no hay nada. Él nos ve bajo esa higuera y nos dice, ven. Así, Yeshua, cuando salió de Betania y tuvo hambre, y viendo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Nuestro estudio hoy se titula Yeshua maldijo la higuera. Y en ese momento nada halló, sino hojas. Pues la verdad era que no había tiempo de higos, de ese fruto, no era el tiempo. En Marcos 14 nos habla y nos dice, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. No era el tiempo de higo, entonces, porque Yeshua juzgó un árbol si no era la temporada del fruto. Porque Yeshua la maldijo a la higuera. Yeshua, Yeshua lo dijo, ¿verdad? Quizás porque estaba molesto o fue algo más profundo porque lo dijo él. Pero lo que Yeshua lo dijo, por la razón que lo dijo, es una señal que algo él quería decirnos a nosotros. Y lo dijo en parábola. Aquí Yeshua no estaba hablando de la higuera, estaba hablando sino del templo. ¿Qué Yeshua nos quería enseñar o decir cuando él dijo maldigo la higuera? Yeshua vio un árbol lleno de hojas, pero sin fruto. Y se suponía que un árbol tan frondoso, se supone que tuviera fruto, y que algo tenía que tener, y algo tenía que ofrecer. Pero cuando Yeshua al ver la higuera y solo ver solamente la apariencia que tenía el árbol y no ver lo que no tenía, o sea, que no tenía nada de fruto,
Yeshua nos estaba mostrando a nosotros en la higuera lo que iba a haber en el templo en Jerusalén. Él estaba hablando de Jerusalén, él estaba hablando del templo de Jerusalén, él no estaba hablando del fruto. En Marcos 11, 15, 17 nos hablan, nos dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y le enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué Yeshua vio en el templo? Yeshua vio religiosidad, vio actividades dentro de ella y vio bullicio, vio mucho ruido, pero nada más. Nada de lo que Yeshua buscaba estaba allí. El templo también debía de ser casa de oración para todas las naciones, pero se había convertido en una cueva de ladrones. En ella había religiosidad, pero no reverencia. Había el sacrificio, pero no misericordia. Había actividad, pero no obediencia. Había muchas hojas, como vio Yeshua, el árbol lleno de hojas, pero no vio fruto. Por eso es que él la compara con el templo. Pero ahora sí podemos ver que Yeshua quería hablarnos con la higuera, con el árbol de la higuera. La higuera tenía una apariencia, pero no había fruto. La higuera parecía tener alimento, parecía desde lejos, daba una presencia de un árbol fuerte y hermoso, pero igual que el templo, parecía tener comunión con Dios, pero estaba fallando en su propósito, no estaba llegando a lo que él quería que se hiciera. Por eso es que primero aparece la higuera, Yeshua hablando de la higuera, y Yeshua profetizando sobre el templo de Jerusalén. Para luego Yeshua entrar a los atrios del templo y después los discípulos ver que la higuera se secó desde su raíz. En Marcos 11, 20, 21 nos dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. La higuera nos explica el templo completamente. Era una metáfora de Yeshua, porque la higuera explica el templo y el templo la higuera, de una manera completamente metafórica. Pero Yeshua no maldijo la higuera por capricho. Él estaba profetizando y actuando como los profetas del Antiguo Testamento igualmente, usando señales visibles para revelar una verdad que estamos viviendo espiritualmente en estos momentos. Los profetas en Israel son representados por una viña, por una higuera, o un árbol como el árbol del olivo también que los representa. Que Yeshua espera de nosotros ese fruto. Elohim solo estaba buscando que hubiera justicia, que hubiera fidelidad, arrepentimiento, misericordia, obediencia, pero cuando solo había la apariencia
religiosa, ¿verdad? Que los profetas anunciaban juicio. Por eso Yeshua trae esta comparación en una parábola que es viviente y es real en el pueblo de Israel. Si vamos más allá, vamos a ver una palabra que utilizan mucho y es kalpos en griego, que significa frutos. En la Biblia no es solo frutos eternos, sino es el símbolo de una verdadera vida con el Padre. El problema que había es que la higuera no era las hojas, sino la ausencia de fruto. Había una ausencia de fruto en el templo. Una vida que se ve espiritual desde lejos, pero seca, porque solo era apariencia, solo era mucho religiosidad, pero nada del corazón, no venía nada del corazón. El hombre puede tener muchas cosas, ¿verdad? El hombre puede ver o tener un lenguaje bíblico bien elevado. Yo he visto muchas personas que tienen un conocimiento elevado de la palabra, pero no tienen espíritu. Pueden tener unos rangos elevados, pero si no tienen espíritu. Pueden tener reputación, que llevan años con el conocimiento de la palabra, pero si no tienen espíritu. Puede haber un estatus económico, pero si el estatus económico no te lleva a lo espiritual, a la presencia de Ruach HaKodesh, no hay nada. Es vacío, es seco. Puede haber una buena alabanza. Vemos muchas iglesias con alabanzas muy buenas, pero si no hay espíritu, no hay presencia. Vemos unas iglesias grandes y con muchos servidores, todo organizado, pero si no hay espíritu. Puede haber un título bíblico y tampoco hay solamente apariencia. Pero la pregunta es la misma y por eso lo podemos confirmar en 2 de Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. O sea que él busca espíritu. Tenemos que conectarnos en espíritu, no en apariencias. Vemos que ¿dónde está el fruto hoy? Él nos pide que seamos perfectos. Él no nos pide eso, sino que seamos reales, que lo entreguemos todo. Padre, esto es lo que yo quiero cambiar. Esto es lo que yo siento, pero no es lo que tú sientes, es lo que el Padre entiende que debemos cambiar. Entregarle todo para que Él lo haga, para que Él nos cambie, para que Él modifique lo que Él no le agrada. Porque Él lo que busca es que respondamos con una obediencia, porque en la obediencia está la bendición, que tengamos arrepentimiento, que tengamos justicia, misericordia y verdad. Eso es lo que Él busca de nosotros. Él conoce nuestros corazones. Él busca realmente unos hijos que sean obedientes, que sean reales, para que puedan recibir la bendición que Él tiene para nosotros. Recuérdense de Deuteronomio 28, todas las bendiciones y maldiciones que pueden haber, que Él puede darnos a nosotros cuando nosotros somos bendecidos y cuando nosotros somos obedientes. Porque si realmente somos realmente reales, vamos a recibir el don del Espíritu y vamos a recibir muchos regalos. Él está ahí esperando para que nosotros podamos estar dispuestos a recibir. Recibir, a veces podemos ver que no es fácil, hay obediencia, ¿verdad? Tú tienes que estar dispuesto a dar muchas cosas y entregar muchas cosas que vienen del mundo. Pero Él está ahí, Él sabe tu corazón. Él está esperando por ti. Así que en 1 Corintios 12:4 vamos a ver todo eso que Él tiene para nosotros en el Espíritu. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, en el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartido a cada uno en particular como Él quiere. Busquen de su espíritu si Él tiene demasiados regalos para nosotros. No hay lo mejor que es sentir su presencia, sentirlo a Él, sentir que Él tiene regalos, que Él está contento con nosotros, que lo buscamos en espíritu y en verdad, que lo alabamos, que le damos esa alabanza, ese regalo al Padre que es un tiempo con Él. Búsquelo, porque el Padre nos está llamando a tener vida en Él, una intimidad con Él. Pero ellos estaban secos por dentro, ellos no lo tenían, ellos tenían solamente apariencia. Y eso es lo que nos llama hoy a el Padre, a que entremos en su presencia, entremos en lo que Él es, porque sin Él no podemos hacer nada. Un ministerio sin Él no es nada. Nosotros sin Él no es nada. Si su presencia no es nada. Así que la higuera nos mostraba algo que no tenían. Y eso era una imagen perfecta de una religión viva, pero seca por dentro. Estaban secos porque eran hipócritas. Eran hipócritas porque vendían, utilizaban todo esto y hacían cosas que no le agradaban al Padre. Cuando los discípulos, cuando pasaron, que vieron la higuera, ellos la vieron desde la raíz seca. ¿Y por qué desde la raíz? Se preguntan desde por qué es desde la raíz. Eh, el Padre, porque era un problema que era interno, venía desde adentro hacia afuera. Era algo que venía desde muy profundo de ellos. Él mira lo que somos delante de Dios. Y si nuestra adoración produce misericordia, si nuestra doctrina produce humildad, si nuestro conocimiento produce obediencia, si solo somos una imagen para el mundo, Él está mirando todo esto para nosotros. Él está mirando si realmente lo que damos lo damos con el corazón. Porque Él nos llama a ser sinceros, Él nos llama, Él nos quiere vivos, vivos por dentro, que esa raíz tenga vida, no vacíos, que seamos el fruto de Él para Dios, porque Él tiene regalos, Él tiene todos esos dones y Él está esperando por ustedes para que entremos a recibir lo que Él tiene para nosotros. Por eso es que Yeshua maldijo la higuera, porque sus hojas lo que anunciaban era lo que no tenían, estaban vacíos, tenían solo hojas pero no tenían el fruto, no tenían lo más importante que era la presencia. Si, por ejemplo, no perdonamos, no oramos sinceramente, no somos honestos con el Padre, ¿qué somos? Somos raíces secas y Él nos llama a que nosotros podamos renacer, que nosotros podamos ser parte de Él. Él anhela encontrarnos, Él anhela que el Espíritu, el Ruach HaKodesh esté en cada una de nuestras iglesias y cada uno de nosotros podamos recibirlo y podamos sentirnos gozosos y que podamos recibir lo que Él tiene para todos nosotros. Él nos llama para que volvamos a hacer una nueva raíz, nuevas, desde raíz hasta afuera, y que demos el fruto que tenemos que dar.
Por eso es que Yeshua nos advierte que cuidemos nuestros corazones, es bien importante nuestros corazones y que nos entreguemos todo a Él. Nos habla de lo que debemos hacer para que nuestro espíritu sea llenado de Él. Yeshua solamente quería llenarnos de su espíritu, llenarnos de su vida, de su maná, de su palabra. Cuando Él lo vio tan vacío, podemos estar, cuando solo buscamos la apariencia y no estamos en el espíritu, nos vaciamos. No vamos a poder ni recibir ni dar, porque cuando nosotros recibimos de los dones de Él, tenemos la capacidad y es, ¿verdad? Tenemos que darlo también a otros, esos dones y esos regalos que se nos ha dado. Así que cuando llamamos a nuestro Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, en espíritu y verdad, lo encontramos, pídanlo. Pidan esa presencia, pidan los regalos, pidan que saque lo que Él no le agrada y que ponga su espíritu en Él, en nosotros. Gálatas 5:25 nos dice, si vivimos por el espíritu, andamos también por el espíritu. Así que pidamos que andemos en el espíritu. Que cuando nosotros tengamos una necesidad, cuando nosotros tengamos una situación, Él nos habla en el espíritu. Que Él nos guía a la derecha, a la izquierda, todo lo que hacemos. Pidamos su guía. Por eso es que es bien importante alinear nuestras vidas diarias con la dirección del Espíritu Santo, con el Ruach HaKodesh, para que podamos ser guiados, para que podamos ser libertados, para que nuestras debilidades podamos entregárselas a Él y poder tener esa ayuda que solamente Él puede darnos. Para que todos esos regalos que Él tiene para nosotros sean recibidos. En Juan 4:24 nos habla y nos dice, Dios es espíritu, y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Muchas veces lo adoramos simplemente en la prueba. Cuando nosotros no nos importa cuán fuerte sea la prueba, nosotros levantamos las manos y lo adoramos. Y le decimos, no importa, yo creo en ti. Yo creo que tú estás trabajando en mi milagro. Yo creo que tú estás trabajando y haciendo lo que tú tienes que hacer y yo creo en ti. Yo creo que tú estás aquí. Yo quiero tu espíritu. Yo quiero tu presencia. El Padre busca a los que le adoran en espíritu y en verdad. La adoración en espíritu implica un enlace con el Espíritu Santo, con el Ruach HaKodesh. Él nos está buscando a nosotros para que nosotros seamos espíritu y verdad, que seamos llenados, que cuando estemos en un lugar, diga, ella es llena del Espíritu Santo, ella tiene presencia del Espíritu Santo, que estemos llenos y bendecidos. Cuán grande es el Señor, cuánto nosotros podemos ver la palabra, vemos la Torá, el Brit Hadashah, vemos cuánto amor Él nos ha dado en todo momento. Cuando fue enviado el Espíritu de Jehová en medio de ese exilio y vemos que Él nos busca, nos busca, nos busca, Él está ahí. Busquen su presencia, busquen, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere que nosotros entreguemos nuestro corazón en espíritu y en verdad. Y vamos a continuar con este estudio con el pastor Miguel Acosta, hablando más sobre lo que vemos en la palabra, sobre la maldición de la higuera. ¿Qué nos habla la palabra? Así que pastor Miguel Acosta, si es tan amable, podría continuar con el estudio. Gracias. Gracias, hermana Sharon. Excelente enseñanza en el día de hoy. Dios la siga bendiciendo y prosperando de manera especial y dándole Amén. agua de vida para muchos que viven sed. La gloria es para Él. Vamos a seguirle en la higuera y voy a hacer unas alusiones a lo que es la higuera para Israel, para que podamos entender el propósito de Dios por medio de lo que quería decir. Todo lo que ha dicho nuestra hermana Sharon es una buena referencia, muy buena, para que nosotros se nos abra la mente y
que nuestra vida sea llena de la esperanza viva que es Yeshua HaMashiach y que nosotros paremos en el medio del camino, es necesario parar en el medio del camino y quitar todos los sellos religiosos que nos han vestido. Hemos estado vestidos de muchos sellos religiosos, de mucha religiosidad. En cierto modo, miramos la higuera que habla Yeshua y posiblemente, si somos sinceros con Dios, podemos ver que nos hemos vestido muchas veces de religiosidad, creyendo que el hombre, porque conoce la palabra, ese hombre o esta mujer, nos está encaminando por el camino correcto y de bien. Le quiero decir que lo que estamos explicando en esta mañana sobre la higuera es que nosotros no podemos ser religiosos. Los hijos de Dios no tienen que ser religiosos. Los hijos de Dios tienen que ser obedientes a la palabra y sumergirse en la palabra, sumergirse en el agua del Espíritu que lava, que limpia, que purifica y santifica nuestras vidas. La higuera en la Torá es mucho más que un árbol. Es una metáfora para Israel de paz, prosperidad y el pueblo de Dios, su enseñanza se centra en evaluar la vida espiritual genuina por encima de las apariencias. Aquí estamos mirando esta palabra que la marco con un highlight en mis notas, genuina, con una vida espiritual genuina. Nosotros tenemos que ser originales. Nosotros no somos copias. Nosotros somos originales. Cada uno de nosotros tenemos un origen que proviene de Dios y Dios nos ha bendecido con una palabra que se llama ser genuinos, ser íntegros a la palabra del Señor. No rodear nuestra vida espiritual con cosas que piensan otros. La palabra nos dice que busquemos, que escudriñemos la palabra, porque vamos a encontrar la verdad que nos va a hacer libres. Porque lo que nos hace presos, siendo hijos del Señor, es la religiosidad. Y vamos a ver un pequeño ejemplo, y la religiosidad estuvo sobre quién? Sobre el pueblo de Israel por muchos años, años y años y años, hasta llegar a un momento en que el mismo Dios cayó su boca. No habló más a Israel. Así de difícil estaban las cosas cuando llegó Yeshua HaMashiach. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser el ejemplo vivo de Yeshua HaMashiach. Él es auténtico, Él es genuino. Cuando nosotros vamos a comprar las cosas que necesitemos, pedimos garantías, pedimos todo. Él tiene todas las garantías para ti a través de la palabra. Nosotros los hombres podemos estudiar la palabra del Señor, podemos tener diversidad en un solo versículo, verlo de muchas formas, porque si es el espíritu que te mueve. Pero ya cuando se hace un doctrinaje en el cual arrastra la multitud de Dios, como estamos viendo en estos tiempos, hay una multitud de Dios arrastrada por el doctrinaje de tantos hombres que creen y confían. Yo solamente tengo que leer la palabra. Ya yo aprendí hace mucho tiempo que lo que tengo que es leer la palabra. Y si oigo a alguien, sí, lo puedo oír gente. Hay mucha gente que sabe más que yo. Amén, gloria al Señor. Filtrar lo que oíste y no repetir antes de filtrarlo y ponerlo delante de la presencia de Dios. Es una religiosidad. Eso es ser fiel a Dios. Pero para Israel, la higuera en los tiempos de Israel era un símbolo de paz, seguridad. Le voy a pedir a mi hermana que me busque Primera de Reyes 4:25. En el tiempo de Israel,
Ellos se sentaban debajo de de las higueras. Representaban la paz y el descanso y la comunión. Era el lugar tradicional donde los rabinos estudiaban y meditaban la Torá. ¿Por qué? Porque este árbol crece alto, hace una copa arriba, no todos los árboles hacen copa, pero ese sí hace una copa, y da una buena sombra, y ellos bajo esa sombra, ellos estudiaban. Eso era sombra y figura de lo que somos nosotros hoy. Esa higuera es Yeshua HaMashiach. Esa sombra es la sombra del Espíritu que nos cobija de toda maldad del enemigo, como la nube que cubría a Israel cuando salía de Egipto. Siempre Dios ha puesto nubes, sombras, lugares específicos de donde nosotros podemos estudiar, confiarnos y estar guardados bajo su bendición, hasta que nosotros nos salimos de ese confort y entonces decidimos estar en otros lugares. Vamos a leer, por favor, Primera de Reyes 4:25 para ir confirmando si estás así. Amén. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Biseba, todos los días de Salomón. Amén. Entonces aquí tenemos una confirmación de que el pueblo, la higuera era algo importante. Era también bien importante en aquel tiempo que llegó Yeshua, el templo, se supone, Dios permitió todo eso para que el pueblo tuviera un lugar donde ir a adorarlo con todos los honores, el respeto, la pleitesía, todo lo que se merece nuestro Adón. ¿Usted no ve en las iglesias la gente hablando por teléfono celular? ¿Usted no ve la gente que no tiene control de sus hijos y no los puede mantener a su lado? ¿Usted no ve tanto desorden? Párate, siéntate, párate. No, no pueden conectar con Dios porque el enemigo está usando una estrategia para desviar su mente del mensaje. Eso está pasando. Y eso pasaba. El pueblo estaba muy entretenido, estaba perdiendo poco a poco esa conexión que tenía Dios para con ellos. Por eso que vemos un primer templo a través de Salomón esplendoroso, majestuoso, donde la gloria de Dios se manifestó de manera especial, donde Dios se glorificaba, bajaba, tomaba, hacía milagros, cambiaba las cosas. Pero vemos un segundo templo híbrido, muerto, sin esencia. Y en ese templo era que hablaba la hermana Sharon, que Yeshua subía al templo. Pero te quiero hacerle a la aclaración también que ella la hizo, de que en la repetición está el aprendizaje, que Yeshua nunca entró al templo, porque tenemos que tener eh, conocimiento de cómo era el templo. Y eso es uno de los puntos donde la iglesia occidental, acá donde estamos nosotros, no tiene conocimiento. ¿Qué es el templo? Si tú no conoces el templo, tú no sabes dónde estaba ubicado Yeshua al momento que fue a donde los cambistas a cambiar, a virar las mesas, porque el celo de Dios lo había consumido. Él no estaba dentro del templo, él estaba en los atrios del templo, porque él nunca llegó adentro del templo, porque ese templo no lo podía resistir a él, porque ese templo era corrupto, estaba contaminado, estaba por desaparecer, que a los 70 años después que llegó Yeshua, desapareció. Estaba lleno de muerte, de inmundicia. Y él era santo, santo, santo. Y sigue siendo el 3 veces santo. No podía estar dentro de ese lugar santo. Por eso es que él nunca subió al templo. Eso es una mala interpretación, porque desde el original se habla de los atrios.
había una pared de intermedio que dividía lo que era la entrada al templo y lo que eran los atrios. En los atrios podía visitar todo el mundo, la gente de naciones, gente que no eran de Israel, pero de ese muro para allá, hacia adentro del templo, no podían pasar a menos que no fueran los israelitas, inclusive los sacerdotes. Inmediatamente que tú trataras de cruzar esa meta de ese muro, eras muerto, te mataban y te sacaban para afuera. Yeshua fue a donde estaba la multitud que necesitaba. En aquel templo no lo necesitaban a él porque no lo estaban glorificando, no lo estaban exaltando. Y así es ese templo que Dios ha abierto en nuestros corazones. Dios ha abierto un templo en nuestro corazón el día que nos salvó, porque somos templo del Espíritu Santo. Y yo oigo a mucha gente hablar con mucha jactancia de que yo soy el templo del Espíritu Santo, pero sus obras son de maldad, sus obras son de religiosidad. Yo les suplico en el nombre poderoso de Yeshua que se examinen si su corazón en este día está para adorar, glorificar y exaltar y respetar a Dios, o si su corazón es un templo vacío. Si su templo está vacío, le digo, llénelo de la presencia de Dios. Arrepiéntase y pida perdón, porque ese templo donde entró Yeshua, que estaba allí en Jerusalén, que hoy no está, ese templo estaba corroído por la maldad. Por eso pudimos ver que 400 años antes que llegara Yeshua, la profecía había cesado. Todo el que dijera en esos 400 años, esta es profecía de parte de Dios, no había profecía hasta que llegó Yeshua, porque llegó el gran profeta, el de la verdad, el que no mentía, el que dijo, yo te voy a salvar para darte vida eterna y morarás conmigo en el tabernáculo de Dios con los hombres, en una eternidad completa. Te voy a llevar a un jardín del Edén, de donde salió el hombre por el pecado, yo lo voy a traer limpio, purificado y santificado para que entre al jardín nuevamente junto conmigo. Bendito es el Señor. Eh, Aparte de eso, de ese tiempo, ese significado de la higuera estéril, cuando Yeshua maldice la higuera, vamos a buscar Marcos 11:13, por favor. Amén. ¿Lo puede leer, por favor? Amén. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Amén. Entonces, mira lo que está diciendo aquí. Volvemos a los higos, volvemos a lo que él está buscando. Y dijo, a ver, si tal vez, paremos, leamos con calma, organicémonos. A ver, ¿ustedes creen que él sabía o no sabía si había fruto? Sí, él lo sabía, pero él lo fue para que ellos lo vieran, para que no dijeran, eso solo está inventando. No, yo fui a ver si tenía fruto. Pero cuando llegó a ella, nada yo, sino hojas. Pues no eran los tiempos de los higos. Y esta parte le explicó la hermana Sharon. Esto se refiere al templo vacío y corrupto que estaba en Israel, con sacerdotes corruptos que no podían llevar al pueblo a una presencia digna delante de Dios, y el mismo Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por todos nosotros. Eso es una advertencia contra la religiosidad superficial. Hablamos bastante fuerte aquí porque vuelvo y explico, la religiosidad te puede separar de Dios porque te vuelves un fanático y te lleva a hacer algo
superficial, algo que no es profundo, algo que está por encima nada más. Y nosotros aquí estamos para profundizar. Así como la lanza del soldado romano entró hasta lo profundo del corazón de los pulmones de Yeshua y sacó agua y sangre, profundizamos en la palabra, nos sumergimos en la palabra del Señor, ya siendo santificados y bendecidos para que no tengamos una religiosidad superficial, sino que seamos hijos del Rey de Reyes y Señor de señores, príncipes que defienden el reino de Dios a espada y escala. No podemos dejar que este mundo, que está tan difícil, pueda seguir dañando las cosas que tiene Dios para nosotros. Nosotros es necesario que tengamos esa vida llena de frutos. Nosotros somos las higueras de este tiempo, cargadas de frutos. Gloria a Dios que mi nieta agarró un fruto la semana pasada. Ahí está el fruto de la higuera costa, de mi higuera que tengo. No tengo ni higuera sembrada en el patio. La tengo sembrada en mi corazón. Y esa higuera se llama Yeshua HaMashiach. Como la tiene Sharon, como la tiene Chiqui, como la tiene todos los que estamos en este ministerio. Nosotros somos esa higuera ahora. Nosotros tenemos los frutos. Pero ¿cómo la gente los puede agarrar esos frutos? Si esos frutos nosotros no los invitamos a que la gente vaya debajo de la higuera y haga como hacían, como leímos allí en Primera de Reyes 4:25, que los rabinos e Israel se regocijaban y estudiaban la palabra debajo de la higuera. Hoy nosotros somos una higuera. Este ministerio, José de Sarón, es una higuera y tiene frutos porque hemos visto frutos de reconciliaciones, frutos de hijos volver a sus padres, frutos de paz, frutos de bendición. Y se va a seguir el Señor acaparando poco a poco, poco a poco, poco a poco, trayéndonos bendiciones y regalos del cielo a nuestras vidas. Es necesario que nuestra higuera tenga hojas para que dé sombra al abatido, al triste y al sediento, pero que también tenga fruto para que lo alimente en el espíritu. En Lucas 13, por favor, hermana, vamos a ver cómo Dios Amén. escribe y vamos a ir en el versículo 6 hasta el 9, del 6 al 9. Amén. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, para que inutilizada también la tierra. Él entonces respondió, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella, y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Amén. Entonces, esta palabra está citando Yeshua desde la Torá. La Torá nos indica que cada árbol de frutal o cada árbol que dé fruto, usted lo siembre y no le coja sus frutos hasta el 4.º año están disponibles. No para nosotros todavía, sino que como esos son la primicia de ese árbol, de esos frutos van a ser para la ofrenda del Señor. Como un diezmo al Señor de cada árbol que ellos sembraban, llevaban los frutos delante del Señor. Este árbol del 4.º año dio frutos, son tuyos, Señor. Los próximos años en adelante, que pueden ser muchos de ese árbol, todos los frutos son tuyos.
Ahora, ¿qué está diciendo aquí? La palabra está narrando. Él entonces, él entonces respondió y dijo, Señor, déjala todavía este año, porque cuando fue al tercer año fue el señor de la viña. Y él le dijo, dame un año más para ver si el año que viene da fruto, porque ya sería el cuarto año donde el cuarto año de los frutos son para ti. Ahora yo quiero que los frutos míos sean para ti, Señor, porque después que yo te dé estos frutos como ofrenda, mi vida se va a llenar de alegría, de gozo, mi vida va a cambiar y no me va a tener que cortar ese árbol va a permanecer y va a seguir dando frutos. Ese fruto que está hablando el Señor aquí nos lleva a que nosotros tenemos que someternos en todo momento a esa palabra de Dios, que son los frutos que Dios quiere. Dios no estaba hablando de una higuera allá en Israel para beneficio del vientre de los hombres. Él está hablando de esa higuera que Él quiere que nos pongamos debajo de la higuera y que nosotros recibamos la bendición de ser unos hijos de Dios dotados de la Torá, dotados de la palabra, dotados del Brit Hadashah, para que podamos entender cuál es el propósito. Porque yo estoy casi seguro que el 98% de los cristianos no saben identificar todas las bendiciones que tiene Dios. Y en eso es que estamos trabajando todos. Queremos identificar esas bendiciones para poder permanecer y ser una higuera que demos los frutos. Qué lindo, ¿verdad? Cuando a veces alguien viene a nuestra casa y tenemos un árbol y tiene frutos y le damos. Ahora imagínate que nosotros somos los árboles del fruto de Dios, de la palabra de Dios, que en vez de fruto salen versículos, salen capítulos, salen experiencias, salen revelaciones del Espíritu, de la palabra de Dios, para entregárselas a los sedientos y hambrientos de este mundo. Vamos a buscar Mateo 7:19 y estamos terminando ya. Nos Ok, falta un poquito. faltan 5 minutos más. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Entonces, aquí nos están diciendo que si ese árbol al cuarto año no daba los frutos, será echado. Uf, yo veo a la gente hablando por ahí de salvo, siempre salvo y toda la vida salvo, y no se le ve ningún fruto. Hay que leer la palabra, hay que leer la Torá, hay que leer todo. Y estamos viendo aquí que van a haber árboles cortados. Y no solamente te están siendo más que claro, sino cortados y echados al fuego para que sean consumidos. Entonces tenemos que levantar nuestras cabecitas y humillarnos en nuestras rodillas y buscar de la presencia del Rey para que nuestros árboles, dígale al Señor, abona mi higuera en este día para que dé buenos frutos de bendición. Vamos a, por favor, hermana Juan 15, 1 al 8. Y ese fruto de la bendición va a producir vidas que van a vivir en la presencia de Dios, no solamente en esta tierra, sino a través de la eternidad. Juan Amén. 15, del 1 al 8, y con esto cerramos. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mi palabra permaneced en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Aleluya. Entonces cerramos con broche de oro esta enseñanza. Nuestra hermana nos enseñó del templo, gloria a Dios, Ujú. y el Señor nos está enseñando a todos nosotros en el Espíritu ahora. Amén. Y Él nos está diciendo, yo soy la vid, Él firme siempre, porque Él es el rey, y mi Padre es el labrador, todo es de Él. Ujú. Cuando la gente dice que son salvos, siempre salvos. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, porque estás produciendo. Es como una mata que te da un buen fruto. Tú la cuidas, tú la abonas, tú le echas vitaminas. ¿Para qué? Eso es limpiarla, para que lleve más fruto el año que viene. Cuando vengan los próximos frutos sean mejores. Eso es lo que necesitamos, que este año, ok, tengo este problema, no estoy haciendo esto, voy a quitar esto ya. Y voy a empezar a vivir una vida llena de la presencia tuya, Señor. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra es la que purifica y la palabra es Yeshua, el que botó agua y sangre en la cruz del Calvario con la lanza de la humanidad que lo hirió. Permaneced. Él ruega casi. El rey rogándote a ti para que permanezca. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Cuánto amor. ¿No ves el amor en esas palabritas pequeñas? Permanecer en mí y yo en vosotros como el pámpano. Porque no puedo aceptar nada que sea inmundo. Nada que esté contaminado puede entrar en mí, porque tú eres templo de mi Espíritu Santo. No puedes seguir llenándolo de las cosas antiguas y de las que a mí me duele, y yo no puedo seguir bendiciéndote porque tú mismo paraste la bendición. Pero permanecer en mí y yo en vosotros, porque esa es la palabra de Él, que Él permanece por siempre. Como el pámpano puede llevar fruto por sí mismo si no permaneces en la vid. Si no permanecemos en la vid, no permaneceremos vivos. Así tampoco, si no permanecéis en mí, yo soy la vid. Y vuelve y lo repite, yo soy la vid. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Yo quiero enseñarle que cuando en la palabra, en la Torá, en el Brit Hadashah, se repiten las cosas, es que son demasiadísimas de importantes. Tiene un acento fuerte, tiene un compromiso. Y el compromiso en este caso se llama vida, vida, tu vida, tu vida. Para por la vida tuya y para por la vida de tu familia. Porque si tu familia ve que tú paras, tu familia va a parar también. Eso es promesa de Dios. Tú y tu casa serán salvos. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. ¿Cuántos hemos visto que se han secado? Con ministerio, están alabando allá arriba en los altares y están secos. No hay presencia de Dios.
Se va la presencia de Dios cuando se contamina el tabernáculo que tú tienes en tu corazón. El que en mí no permanece será echado fuera, lo repito, como pámpano, y se secará. Y lo recogen y lo echan ¿dónde? Al fuego, al fuego, y arde. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Permite que la palabra permanezca en usted, que permanezca en mí. Yo la quiero toda para mí. Y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que querráis y os será hecho. Versículo completamente sacado de contexto por los que creen. Aleluya. Santo es el Señor. En la prosperidad van. En esa religiosidad de prosperidad van, que ha llevado a mucho pueblo de Dios a la muerte espiritual. Porque antes de que él dijera estas palabras, él dijo, tienes que permanecer en mí. En esto en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo. Yeshua tiene que darle cuentas al Padre de los hijos que él ha salvado, para que el Padre, que somos nosotros los hijos, para que el Padre pueda aceptarnos en ese día final que hemos estudiado, que está en Apocalipsis 21:3, para que estemos en el tabernáculo de Dios con los hombres. Así que vamos desde este día en adelante, ya que el Señor nos ha avisado y nos ha ministrado a través de la palabra que llevó la hermana Sharon del templo, de esa referencia tan linda, a una referencia en el espíritu, para que se desate todo yugo de maldad, todo yugo de dolor, todo yugo de sufrimiento, todo pensamiento antiguo echado fuera. Yo soy nuevo. Desde esta hora yo me declaro en el nombre poderoso de Yeshua, un hijo nuevo, de la bendición poderosa del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Ya yo no soy más aquel Miguel. Ya yo no soy aquel hombre que no puede. Yo sí puedo a través de Yeshua HaMashiach, porque yo te voy a cumplir, porque yo voy a estar a tu lado, porque yo voy a vencer a través de ti, porque yo voy a ser guiado por tu Espíritu Santo. Haz esa promesa delante del Señor desde lo más profundo de tu corazón. Recuerda que en tu corazón está el tabernáculo de Dios, está la presencia del Espíritu Santo, y tu vida será transformada. Y dentro de un tiempito podremos hablar de bendiciones nuevas, bendiciones frescas. Pero te toca caminar a ti que estás oyendo este mensaje para que seas bendecido a través de la Torá, a través de Yeshua y a través del Dios Todopoderoso de Israel. Que el Señor los bendiga, el Señor los guarde. Shabbat Shalom. Chao, shalom, gracias, pastor, por hermosa parte que ha hecho en esta clase de la Torah te confronta. De verdad que el Padre tiene cosas especiales y le damos gracias a Él por esta clase, por ¿verdad? Hemos aprendido con Él. Estamos sentados en la misma mesa aprendiendo de su palabra, de su revelación, de su espíritu, y nos llena de regocijo poder estar aquí sirviéndole a Él con humildad. Y le doy gracias al Padre y le pedimos al Padre que siempre nos mantenga lleno de su espíritu, lleno de su palabra, y cualquier cosa que Él, ¿verdad? Tengamos que no le agrade, que Él mismo nos las quite. Porque queremos servirle con amor, darle unas ofrendas especiales de alabanza, de amor, de, de sabiduría, de lo que a Él le agrada, para que podamos ver y estar en esa vid que, ¿verdad? En ese árbol que Él tiene y tener fruto. Así que gracias, pastor. Ahora vamos
continuar dándole la bendición a todos, cada uno de los que escuchan esta clase, esa bendición arónica, piensen en sus familiares, vamos a enviarle esta bendición a todos y cada uno de ellos y a nosotros y cada uno de nosotros que estamos aquí escuchando y a los que probablemente más tardecito puedan estar escuchando esta grabación. Amén. Vamos entonces a hacer la bendición arónica sacerdotal con el pastor Miguel Acosta. Pastor Acosta, no lo escuchamos. Ok, vamos a la bendición arónica. Vamos a pedir perdón. Estaba diciendo, no me había dado cuenta. Estaba diciendo de que vamos a bendecir esa corderita acabadita de nacer que se llama Gabriela Vadillo, que ha Amén. llegado al rebaño del Señor y a todos los que vienen de camino, porque nosotros actuamos por fe. Amén. Yevarejeja, Adonai Beishmereja, Yaer Adonai Panabeleja, Bikuneja, Ista Adonai Panabeleja, Bellaceleja, Shalom. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Eterno los bendiga, tengan un buen día de descanso, Shabbat Shalom, y les invitamos a nuestro canal de Rosa de Sharon Messianic Ministry para que pueda gozarse de la palabra del Señor, de la Torá. En la Torá te confronta y todos nuestros servicios de Parashá todos los sábados, todos los Shabbat. Así que gracias, Pastor, por estar aquí con nosotros, gracias por hermosa enseñanza y aquí estamos la próxima semana, los esperamos. Gracias, hermana Sharon, que el Señor la bendiga en toda esta semana y la prospere de manera especial también. Así que, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.